en shock. Alonso, bienvenido. Alonso Cárdenas, politólogo, con quien ya hemos tenido la oportunidad de analizar un poco la locura que estamos viviendo. Bienvenido, Alonso. Yo francamente me quedo impactada con que no solamente Rafael López Aliaga, sino algunas voces dentro del conservadurismo extremo tengan una obsesión fálica tan importante, una especie de parafilia y no sé, reitero obsesión la palabra, con las relaciones homosexuales desde una postura que supuestamente es tan conservadora y lo grave y alarmante que es que una autoridad se rebaje al nivel de decir que va a sodomizar, a violentar sexualmente a otra. ¿De Eh, qué estamos hablando? bueno, muchísimas gracias por la invitación, muy buenas tardes. Es importante aquí los antecedentes, ¿no? Recordemos que eh, Rafael López Aliaga ha sido muy cercano al sodalicio, ¿no? Y a la figura de Pierre Figari, ¿no? Que se ha demostrado de manera fehaciente y irrefutable los abusos sexuales que se cometían en esta institución contra jóvenes, contra muchachos, ¿no? De clases altas, ¿no? Hay un libro muy famoso que narra esa situación, mitad soldados, Mitad monjes, mitad mitad soldados, soldados. sí. Y también su posible senadora, la senadora Jauregui, también está involucrada en este tipo de situaciones, con estas niñas que sufrieron violación sexual, que se han perdido, es importante señalarlo, no se sabe qué ha pasado con 3 bebés, Mm. ¿no? Eso también debe ser investigado. Y bueno, digamos, verborrea, ¿no? Esta incontinencia verbal que tiene el señor López Aliaga, obsesionado con estas situaciones que tú has mencionado, se condicen con sus antecedentes, tanto del grupo que él lidera, Renovación, como con sus vínculos con el señor Figari, ¿no? Entonces, debe indignar, efectivamente, porque creo que es el único caso en el mundo de una autoridad política amenaza con sodomizar a otra en vivo en una No plaza pasa nada. pública. Y digamos, este tipo de situaciones creo que deberían merecer una respuesta contundente de el Ministerio Público, de la Policía Nacional, porque además no solamente se ha mencionado lo que tú has pasado en el video, sino una insurrección, prácticamente un levantamiento Un llamado a la insurgencia civil. contra las autoridades políticas, que eso además está penado, ¿no? Por mucho menos, el señor Antauro Humala perdió su partido y el señor Pedro Castillo está preso, Mm. ¿no? Acá además ha sido en flagrancia y yo no entiendo la verdad por qué las autoridades judiciales no han tomado cartas en el asunto ante estas dos situaciones, digamos, inéditas, insólitas, desagradables, pero que no nos deben sorprender dado los antecedentes de el señor López Aliaga, ¿no? Claro, a mí es que en particular me sorprende porque además, no solo por el nivel, porque la verdad que no espero ningún nivel de cordura de un candidato que se la ha pasado diciendo que a sus opositores los va a asesinar, ¿no? No espero ningún tipo de responsabilidad de un candidato como lo ha sido López Aliaga en sus declaraciones públicas. Pero la banalización de la violencia sexual sí me alarma y me preocupa, ya no solo desde una materia un poco más formal de pensar en la gravedad de los casos que tenemos en el Perú, sino de la obsesión mental que tiene con situaciones en las que él se ve sodomizando a otros varones. Digno de estudio, ojalá algún sociólogo pueda hacer un análisis de qué es lo que está pasando, si está Bueno, yo todo bien creo, por casa, yo creo que señor López Aliaga. más que un sociólogo, pues pero probablemente un psiquiatra, ¿no? Nos pueda dar un diagnóstico mucho más acertado de esta pulsión que tiene el señor López Aliaga y varios de sus coterráneos Sí, sí. con estas situaciones, ¿no? Pero más allá de la anécdota desagradable, creo yo que hay un tema institucional que se debe tomar en consideración, ¿no? La insurgencia, Sí, sí, de hacer acuerdo contigo. una apología de una agresión sexual a otra autoridad política en una plaza pública, y no sucede No sucede absolutamente nada. nada, ¿no? Recordemos también que en la elección del 2021, el señor López Aliaga en otra plaza pública pidió la muerte de Pedro Castillo
y la muerte de Cerrón, Sí, recordarás, sí, sí, ¿no? sí, sí, Y sí. tampoco pasó nada, ¿no? Bueno, lo hace todo el tiempo con el señor Gustavo Gorriti, ¿no? Claro. Ha hablado de asesinato al señor Gustavo Y Gorriti al señor Corbeto. y al señor Corbeto, incluso, y por eso te decía de esta parafilia que tienen los conservadores, Agustín Laje, un politólogo, analista argentino, reconocido de derechas y de relaciones con Con mis hijos no te metas y grupos religiosos, incluso ha dicho que ojalá el señor Corbeto llegue a una cárcel muy chiquita en la que lo esté esperando una persona de un color de tez específica. No voy a repetir la Ujú. barbaridad que ha dicho, pero te reitero, o sea, ya de verdad, Alonso, me parece preocupante saber lo que pasa en su cerebro y por qué todo el tiempo están imaginando situaciones en las que hombres están teniendo relaciones con otros hombres. Ya, me preocupa, ya. No, pero no solamente eso, ahora que has hablado de Agustín Laje, el propio Javier Milei también ha tenido ese tipo de expresiones, ¿no? No solamente con adultos, sino también Con con niños. niños, ¿no? Entonces, es una constante en este tipo de situaciones, en este tipo de Vamos. agrupaciones, y ya, bueno, si lo quieres ver a lo nivel macro, digamos, el que articula todo esto, que es Donald Trump, también está investigado o ha sido mencionado ampliamente en los expedientes Epstein, No, ¿no? sí, claro. Y he Entonces es intentado una taparlos todo el constante tiempo. que, bueno, podemos ver en estos grupos tan fanatizados que están a la derecha de la derecha, ¿no? Y que ciertamente contradicen sus propios principios, porque, te reitero, públicamente son anti comunidad LGTBIQ+, se la pasan despotricando de los peligros de la homosexualidad, pero tienen una serie de fantasías y obsesión con hablar de relaciones homosexuales que es preocupante. Bueno, vamos a dejar ese tema de lado. Voy a analizar contigo una serie de eventos de esta coyuntura. Hablando de videos, hablando siempre con evidencia, en otra entrevista, dentro de esta que te menciono, que tiene López Aliaga, precisamente con Agustín Laje, él cuestiona, posterior a las elecciones, la capacidad de las personas que forman el voto rural. Él dice que es imposible que en una cédula de elección tan compleja las personas que votan en regiones hayan podido votar correctamente. Luego se pregunta por qué las regiones a las que llamó gente de mierda, gente basura, lo dijo él, no lo digo yo, no votan por él. Vamos a ver el video y lo comentamos. Recientemente Ipsos anuncia el día de hoy que en las zonas rurales la asistencia ha sido masiva, ha sido masiva, ha sido nunca visto, nunca, históricamente la asistencia que era, digamos, 10%, ahora es 100%, ¿no? O sea, y que el nivel de conocimiento de un acta complejísimo, el acta ha sido, pues, había que estudiar un curso completo de 6 meses para saber cómo era el acta electoral, ha sido muy compleja. Sí. Entonces, en la zona rural, que lamentablemente no tiene pues, los medios para formarse bien, que sepa y que el nivel de eficiencia en llenar un acta muy compleja sea el 100% también. O sea, esto nos informa dos cosas. Que la gente en zona rural es totalmente instruida, que sabe llenar actas complejísimas de una noche para otra, y nos dice que el nivel de asistencia y participación ha sido el más alto en la historia. No, Sí. pues, se nota el preaviso. Y eso no se puede tener en No cuenta. pues, dice Rafael López Aliaga, no pues, ¿cómo vamos a creer que la gente de zonas rurales puede llenar actas? No puede, pues hermano. Entonces, fraude. Absurdo raciocinio en el que nuevamente insulta a esos a los que luego pretende reclamarles por qué no votan por él. Claro, y además, o sea, realmente no es una jugada estratégica, primero porque nada está definido todavía. La diferencia entre Roberto Sánchez y López Aliaga es mínima. Y yo creo que se van a ir al jurado especial electoral, ¿no? Hay un 5% de actas que va a ir a ese jurado. Entonces ahí va a ser uno sobre otro, no voto a voto. Y lo segundo es que probablemente la elección le cuesta la elección en esos insultos que él ha dado pues en Andahuaylas, en las regiones del sur, donde los poquísimos votos que él tenía, pero que le sumaban, ahora ya no valen nada. E imaginemos que el señor López Aliaga pasa la segunda vuelta, ¿no? ¿Con qué cara va a poder ir a plantearles, pedir a ese voto. pedirles el voto a los peruanos del sur después que los ha ninguneado, ¿no? Los ha tratado mal, los ha insultado, o sea, los ha despreciado? Es un bolsón electoral importante, ¿no?
Y bueno, yo creo que el problema del señor López Aliaga, uno de los principales, no el único, es que se manda nada más, ¿no? No tiene ningún tipo de contención de emocional, inteligencia emocional para manejar situaciones de alto estrés, y yo creo que un líder político ante la adversidad debe mostrar pues agallas, no debe pararse y manejar una situación extrema. Si no tiene esa capacidad, ¿cómo va a poder manejar las situaciones tan complicadas y tan difíciles que se viven actualmente en el Perú, ¿no? Alonso, es que no tiene bandera ni con su gente. Si en una entrevista con una pastora evangélica la llama caviar, a la pastora de Betel. Sus asesores deben estar diciéndole, por favor, Rafael, quédate con un grupo de votantes, no te pelees con todo el mundo, porque ni siquiera estratégicamente tiene sentido que a toda la persona que lo cuestiona o le hace una pregunta como esta pastora solamente le dijo, señor, ¿usted no cree que quizás hubiese sido mejor no referirse a estas personas con insultos? No, hermanita, estás teniendo un pensamiento caviar, estás caviarizada. No sabe repetir, no sabe balbucear otra cosa que no sea eso. Rojo, caviar, terruco. Y eso tiene límites porque además, si Rafael López Aliaga pasa a la segunda vuelta, que sigue siendo una posibilidad, lo que tú dices es una verdad inminente. ¿Con qué cara, después del desprecio que ha demostrado en estos últimos días, pero desde hace ya varios meses durante campaña, va a ir a pedir voto? Me recuerda la producción que estamos en el conteo en tiempo real, actas al 91%. Y la tendencia es clara y confirma lo que ya adelantaba Ipsos, ¿no? El empate técnico ya un poco como que se va distanciando de Nieto, y las dos figuras que parecen aún estar peleando voto a voto por el segundo lugar son Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga. Y acá hay dos aspectos a considerar, ¿no? O sea, estamos hablando de 33,000 votos más o menos de un padrón electoral de 27 millones. O sea, es nada. Y lo segundo es que Keiko Fujimori, ¿no? Estratégicamente y de una manera, creo yo, muy inteligente, le está dando todo el apoyo a Rafael López Aliaga para que pase a segunda vuelta, porque sabe, es consciente de que, bueno, a Rafael López Aliaga se lo va a comer vivo, ¿no? En una segunda vuelta, y por eso bueno, están mis personeros a tu disposición, lo que necesites, ¿no? Estamos a tus órdenes, creo casi le dice, ¿no? La situación no parece ser tan sencilla con Roberto Sánchez, ¿no? Ya creo que en esa situación volveríamos al 2021, el país se volvería a polarizar una situación de esas características. Entonces, Keiko Fujimori tranquilamente, ¿no? Desde su balcón, le dice: Roberto Sánchez es más difícil, Rafael López Aliaga es pues un paseo en el parque prácticamente. Rafael, por favor, todos mis personeros a tu disposición, yo estoy segura que vas a pasar, y si pasas, pues te como vivo, ¿no? Y lo otro que yo quería mencionar es que Rafael López Aliaga pide la anulación de la elección, ¿no? Es decir, volver a empezar de cero. Pero yo no sé si sus senadores y sus diputados estarían de acuerdo con eso. Imagínate el pésimo fraude que han armado, que la mayoría del Senado se lo han entregado a los que eran supuestamente contra el fraude, ¿no? O sea, yo no me imagino a la señora Una Jáuregui, ineptitud. que ahora que hemos estado hablando de ella, que estar en el Senado le garantiza total inmunidad, decir, oye, y si nos volvemos a presentar, de repente ya no salgo. Ya no, ¿No? claro. Pero si son consecuentes con lo que dice su líder, pues deberían renunciar a sus curules en el Senado y en la Cámara de Diputados, porque todo ha estado manchado. Cito textualmente: esto ha sido una porquería, y como producto de esa porquería, pues yo me voy a beneficiar, ¿no? Entonces habrá que preguntarle al señor Muñante, a la señora Jáuregui, a todo el equipo del señor López Aliaga, Si estarían si estarían dispuestos. dispuestos a renunciar a sus curules y a sus dietas y a sus viajes, a sus choferes, a sus asesores, a esos jugosos sueldos, pues porque todo ha sido una porquería, ¿no? Yo creo que sería algo muy importante que la prensa les pregunte a los diputados y a los senadores electos si van a renunciar. Mira, ya en una confirmación virtual del Senado, Fuerza Popular
tiene mayoría de escaños, evidentemente, con Keiko ya pasando a la segunda vuelta. Juntos por el Perú 12, Renovación Popular 10 escaños, entre ellos el de López Aliaga, que sería senador Número 1. número 1, Alejandro Muñante, Caterina Ampuero, Milagros Jáuregui, Absalón Vázquez, Gladys Echaíz, entre otros, que ya tienen un escaño asegurado y que junto a Fuerza Popular conformarían la mayoría, tanto del Senado como de Cámara de Diputados. Habría que ver si es que López Aliaga, como tú dices, pasa a la segunda vuelta, va entonces a desistir de su llamado de fraude. Porque ayer dijo, aunque yo gane, ni así. Tú sabes que las palabras se las lleva el viento, ¿no? Hablando de lo que estábamos mencionando, sí es cierto que Keiko parece estar muy calladita ante esta situación. A mí me ha sorprendido que Miki Torres me haga darle la razón. Esta mañana lo escuché en unas declaraciones bastante sensatas. Claro, ingenua tampoco soy y sé que la bancada de Keiko Fujimori no va a alegar un fraude ahorita que ella ya está garantizada. Si nos remontamos al 2021, el eco de fraude empieza en segunda vuelta, cuando ya se empezaba a establecer que Pedro Castillo la iba a superar. En esta ocasión, incluso Fuerza Popular le ha soltado la mano a Renovación Popular y le ha dicho: ningún fraude. Aquí no podemos hablar de fraude sin pruebas. Vamos a escuchar, que yo no puedo creer, a la voz de la razón, Miki Torres, quien ya es virtual senador. Lo último que le pueden decir a Keiko es que no da la cara. A ver, tenemos a una mujer que ha dado cátedra de lo que es enfrentar las situaciones por más injustas que sean. O sea, que me digan, oye, sí, no, que debería estar acá. A ver, señor López Aliaga, usted está haciendo ahí, evidentemente, una manifestación irresponsable, llamándole insurgencia nacional, cuando nuestra candidata lo que está haciendo es continuar con su elaboración del plan de gobierno, con las soluciones, escuchando a la población, que son los que nos traen los problemas, pero también las soluciones que debemos impartir en un gobierno que esperemos sea un gobierno fujimorista. Lo que nosotros tenemos que entender es que estamos dentro de un sistema electoral. No es que, Omar, yo diga, no me gusta, entonces todo el mundo se detiene, todo congelado, no importa que siga el tema de la inseguridad, no importa que sigamos teniendo problemas en la economía. No, pues, eso no es así. O sea, si nosotros no estamos de acuerdo con algo, hay un fragmento específico en el que el candidato señala: lo único que le pediría a Rafael López Aliaga es que muestre las pruebas o siquiera los indicios. Lo que nosotros vemos son alegatos, son afirmaciones de una persona que ha demostrado en más de una oportunidad que la estabilidad emocional no lo acompaña. En la misma línea de opinión habló Patricia Juárez, también virtual senadora de Fuerza Popular, que están diciendo que no hay fraude y que están soltándole la mano al señor López Aliaga, incluso un abogado como César Nakazaki, quien se ha expresado y ha calificado de exabrupto lo que están haciendo contra Piero Corvetto. El mundo al revés. Claro, o sea, aquí es la frase popular: la vaca no se acuerda cuando fue ternera, ¿no? Es decir, lo que está haciendo Miki Torres es contradiciendo todo lo que ellos plantearon en el año 2021, porque tampoco se demostró con ni una sola prueba que hubo un fraude en la elección Keiko contra Pedro Castillo. Y también es importante recordar que esa elección del año 2021 estuvo, digamos, avalada por diferentes observadores electorales internacionales. Estuvo el Centro Carter, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, en fin, todo un grupo de asesores, de observadores internacionales que no encontraron ningún fraude. Y lo mismo ha sucedido en esta elección, porque yo he visto la conferencia de la Unión Europea que en su informe preliminar señalan que hubo problemas, hubo temas logísticos, pero que no afectaron la integridad de la elección, ¿no? Entonces, en el 2021 sí, pero ahora no. Cuando me conviene es fraude y cuando no me conviene no lo es. Y lo decía incluso el propio Miki Torres, decía: yo no puedo decidir si el proceso es limpio o no dependiendo de quién gane. Por eso te digo, me sorprende la voz de la razón, oportuna, conveniente. Claro, obviamente. Lo que pasa es que Keiko Fujimori, me imagino, creo yo, que después de 3 tropiezos
algo habrá aprendido, ¿no? Y esta situación de Rafael López Aliaga creo que no la ayuda, ¿eh? No. No la ayuda porque esta es una elección que Keiko Fujimori está en capacidad de ganar y de ganar limpiamente. Pero si se empieza a cuestionar al jefe de la OMPE, si empieza a meterse el Jurado Nacional de Elecciones, si la Junta Nacional de Justicia anda sacando comunicados, entonces su elección, que creo yo, ella tiene muchas posibilidades de ganarle, a López Aliaga lo doy por descontado, pero muchas posibilidades de ganarle a Roberto Sánchez, se ensucia, hay una nube negra, ¿no? Y eso le va a complicar al momento, si es que se da la situación de gobernar, ¿no? Porque no es lo mismo llegar a la presidencia en un proceso prístino que llegar a la presidencia donde ha habido manifestaciones de fraude, se ha metido la Junta, se ha metido el Jurado Nacional, los varios candidatos, no solo López Aliaga, hay varios que están llamando a una nueva elección, como el señor Grosso, ¿no? Estuvo ayer en la manifestación. En la manifestación. Ya están saliendo comunicados de gremios empresariales demandando la destitución de Piero Corvetto, ¿no? Entonces es una situación que enloda un proceso que Keiko Fujimori tranquilamente puede ganar sin las triquiñuelas de su papá, ¿no? Claro. Porque recordemos todo lo que sucedió con el señor Portillo, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que no la están ayudando. Ella está confiada de que con López Aliaga, olvídate, no le gana pues ampliamente, pero una situación de alta inestabilidad, de turbulencia, no solamente puede empañar un proceso electoral que ella, creo yo, tiene grandes posibilidades, que la mesa está servida para ella, sino también su gestión, Claro. ¿no? Su gestión como presidenta. Hablando de autoridades que violan los principios electorales, Renzo Reyardo, quien es pues el escudero, el heredero, de hecho, de manera formal, de la alcaldía, cuando Rafael López Aliaga incumplió una de sus principales promesas, deja la alcaldía para postular a la presidencia, se la cede a Renzo Reyardo. Renzo Reyardo parece que se olvida que ya no es representante de un partido ni candidato a un partido político, que es alcalde, y que las autoridades tienen por ley que mantener neutralidad electoral. Y ha dicho, y me gustaría que aclare esto, que tiene información privilegiada, no sé de dónde, porque en teoría nadie debe tener información privilegiada y todos los ciudadanos tenemos acceso a exactamente al mismo conteo, ¿no? Él ha dicho que tiene información privilegiada que le asegura que Keiko Fujimori pasa a la segunda vuelta con Rafael López Aliaga y que si no es así, entonces pues habría, ¿no? Nuevamente habla de esta narrativa no dice, él dice que no es fraude, él dice que un proceso no justo y no limpio. Vamos a escucharlo. Pero sí hemos recibido información de personas que evidentemente manejan información estadística y manejan información electoral, que a este momento, con los cálculos que ya se tienen, con lo que falta procesar, que es alrededor del 10%, las dos personas que pasan a la segunda vuelta son la señora Keiko Sofía Fujimori y el señor Rafael López Aliaga. Cualquier alteración de la voluntad popular será debidamente denunciado. Cualquier alteración de la voluntad popular será denunciada. ¿Cómo sabe el señor Reyardo que la voluntad popular no sería, si es que esto termina determinando el conteo, que Roberto Sánchez pase a la segunda vuelta? ¿Quién determina cuál sí es la voluntad popular y cuál no es la voluntad popular? Bueno, tal vez el señor Reyardo ha recibido información de Datum, ¿no? Que pues ha tratado de calcular. Pero Datum ya. Claro, por eso siendo irónico, ¿no? Yo claro, creo se que, quedó un poco en Internet Explorer. Sí, no, lo de Datum ha sido pues terrible, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí hay también una violación a la norma electoral que también debe ser sancionada, pero Eso. no pasa absolutamente nada, pasa ¿no? nada. No hay, bueno, como parece todos se protegen en el manto de la impunidad. El señor López Aliaga, ¿no? Renzo Reyardo, pueden decir y deshacer, hacer, y no hay ninguna sanción. Y lo mismo podríamos señalar de un actor que la verdad no ha aparecido, ¿no? Que es el presidente de la República, el señor Balcázar, que luce pues fantasmagórico.
el Consejo de Ministros ni siquiera tiene el voto de confianza del Congreso. Están en su propia crisis. No, están en una situación que hay, digamos, en esta circunstancia tan difícil, el presidente de la República, el premier deberían dar una declaración llamando a la calma, ¿no? Que esto siga los canales institucionales correspondientes, no nos adelantemos, esperemos, ¿no? Pero no dicen nada, ni siquiera han sacado un comunicado, no tenemos premier, no tenemos presidente, que lleven Estamos a la una... deriva. Estamos a la deriva, efectivamente, ¿no? Me indican que Keiko Fujimori se ha expresado recientemente. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo la candidata. Audio, por favor. Nuestra principal responsabilidad es liderar con fuerza y con energía, pero también mantener la calma y la estabilidad, no contribuir al caos. Por lo que se observa, el resultado va a ser muy ajustado. Será voto a voto y aún no está definido. No voy a responder a los insultos del señor Rafael López Aliaga, a los que ya nos tienen tristemente acostumbrados. Pero lo que sí no podemos permitir es que se convoque a una insurgencia. En una democracia y en un Estado de Derecho, quienes lideran partidos políticos tienen el deber por encima de cualquier... Lo que decíamos, está llamando a la calma, está aparentando pues desconocer o no respaldar, mejor dicho, está diciendo que no va a respaldar estos pedidos o estos llamados de fraude, porque además en esta instancia pues no le conviene. No le conviene en absoluto, ¿no? No le conviene en absoluto el llamamiento al fraude, no le conviene en absoluto que las instituciones del Estado, como la Junta, la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, el Ministerio Público, empiecen a enturbiar el proceso, y tampoco le conviene que los gremios empresariales pidan la cabeza de Corbeto, claro, ¿no? Porque esto tendría, creo yo, un impacto muy grande en lo que se va a venir en la segunda vuelta. Además, cuando la situación todavía no está definida, ¿no? Digamos, esto está voto a voto, ¿no? Entonces, yo creo que a Keiko Fujimori varios de los factores críticos se le están saliendo del control. No puede, digamos, estar con los gremios empresariales, con la Junta Nacional de Justicia, donde ella tiene pues bastante afinidad, también en el Ministerio Público, ¿no? Entonces es una situación, entre más se ensucie el proceso, que ya está muy manchado, peor va a ser para su desempeño en segunda vuelta, ¿no? Y mucho más grave como si es que ella gana como presidenta de la República. Entonces, pues debe empezar a levantar el teléfono, llamar a todos los alfiles que tiene distribuidos en las diferentes instancias del Estado para que esto empiece a calmarse, porque si esto revienta, también le va a salpicar a Keiko Fujimori. Y yo insisto, esta es su oportunidad de oro para ganar limpiamente la presidencia. ¿Cómo creen las personas que están gritando fraude que va a reaccionar la población rural a la que tanto insisten en despreciar si se desconocen nuevamente sus votos? Si se pretende desconocer la elección que determine el conteo. Y si, imagínate que aún aceptándola, sucediera lo que es bastante probable que suceda, ya lo dijo Fernando Tuesta, quien estuvo aquí conectado antes de que tú ingresaras, que la Junta Nacional de Justicia podría decidir suspender a Piero Corbeto para la segunda instancia del proceso. Yo no soy defensora del señor Corbeto, ni tampoco parte de sus atacantes. Simplemente considero que con lo afectado que se encuentra ya el proceso, el destituirlo y cambiarlo afectaría aún más, sería aún más grave. No sé si realmente las personas que están pidiendo la destitución miden el impacto que eso pueda tener, sobre todo en las personas que no son de Lima.
que no son de esa población en la que se está concentrando el grito de fraude. Además, es como que se van sumando elementos para algo muy grave, porque recordemos que en el 2021 los que lucen ahora moderados y ponderados pidieron la anulación de 200.000 votos de las zonas De más, regiones. más discriminadas del país. Luego vino la masacre, ¿no? También en esas zonas. Y ahora quieren desconocer la voluntad popular de los Nuevamente. electores del señor Roberto Sánchez. Pues, digamos, ya son Varias. ¿no? Ya son varias. Y lo llamativo es que acá no pasa nada, ¿no? No. O sea, una autoridad llama a sodomizar a otra. Es realmente increíble el nivel de degradación de las instituciones en el Perú, ¿no? Es una tras otra, pero parece ser que la ley no es igual para todos, ¿no? Si una persona de rasgos andinos llama a un levantamiento en una plaza de Nandahuaylas, olvídate. Pero como acá la ley no es igual para todos, y eso creo Ya yo estaría detenido, no lo debe dudes. ser una de las plataformas de política pública más importantes que tenga el próximo gobierno, ¿no? Tratar de reconciliar al país que actualmente parece totalmente fragmentado, quebrado en esta vorágine de racismo y de discriminación en la cual estamos sumergidos desde hace varias décadas ya, ¿no? Creo que lo que sí pasa es que el mensaje no se está leyendo una y otra vez. Porque hay personas que se despiertan hoy y dicen, es imposible. Roberto Sánchez ha pasado a López Aliaga en el conteo. Le han inflado los dígitos de la votación. No estamos leyendo que independientemente de lo que tú, yo, cualquier persona considere sobre Roberto Sánchez y lo que se ha dicho de él en campaña electoral y los análisis que se han hecho sobre lo que implicaría su candidatura, sí existe un grupo grande de la población que lo ve como el sucesor de Pedro Castillo y que ese es un factor importante, que sienten que hay una necesidad de reivindicación de su voto y de precisamente lo que ahorita están tratando de desconocer, voluntad popular, y que sean cuales sean los resultados, tenemos que aceptarlos, porque es lo que se ha decidido en democracia, supuestamente. Claro, se tiene que respetar los resultados, ¿no? Pero este petardeo, ¿no? Este desconocimiento que se quiere hacer de manera además prematura, considero yo, ha manchado ya el proceso, ¿no? Sí. Entonces la nueva autoridad que emerja de esta situación va a tener un país todavía más convulsionado Claro. que el que recibió Pedro Castillo el año 2021. Recordarás lo que fue esa segunda Sí, vuelta, ¿no? sí. Fue, pero terrible, ¿no? Y yo no creo que vayan a decir regiones, ya, sacaron a Corbeto, han puesto a otro, listo, pasemos la página. No, por supuesto que va a haber una duda del por qué. ¿A raíz de qué? ¿Qué se está buscando? O que Roberto Sánchez no pase a segunda vuelta. Claro. ¿No? O sea, puede ser totalmente legítimo, ¿no? Efectivamente, en el conteo se demostró que el señor Sánchez no pasó a segunda vuelta. Pero como el proceso ya está manchado y Hay los, dudas sembradas. y los claro. antecedentes no ayudan, Sí. esta situación puede pues ponerse sumamente peligrosa, ¿no? Hay dos candidatos, estoy hablando de Jorge Nieto y de Marisol Perestello, que han hecho llamados a la calma. Me parece que han sido los únicos que han actuado como verdaderos demócratas, aunque Keiko Fujimori esté jugando ahora, pretendiendo ser demócrata. Vamos a escuchar rápidamente lo que señaló Jorge Nieto. Acabo de decir, si han abierto procedimientos, que se den todas las garantías procesales para esos procedimientos y que en el curso de las investigaciones se haga merecedor de las sanciones que deba hacerse, pero con debido proceso. Estamos en contra de resolver todo a empujones. Para eso tenemos la ley, para eso tenemos instituciones. No podemos seguir destruyendo instituciones. Lo hemos hecho en estos últimos 10 años. Ha habido un proceso paulatino de destrucción institucional. Tenemos que cortar eso. Por tanto, las sanciones que tengan que haber luego del debido proceso y de las garantías procesales necesarias para todos. Bien, ha sido lo que ha declarado ayer Jorge Nieto, que me parece bastante sensato. Nuevamente, un candidato que reconoce que incluso podría estar dentro de este pedido o alegato de afectación
porque el bolsón de los votos que fueron aperturados recién al día siguiente también podría haber afectado a Jorge Nieto. Su grueso también estaba en Lima. Él no creo que estuviese esperando que en regiones iba a ser, ¿no? Sin embargo, es una persona, un candidato, que en medio de una situación complicada como la que estamos atravesando, hace un llamado a la calma y esperar resultados oficiales sin desconocer la gravedad de lo que ha sucedido con el tema de la ineptitud y la ineficacia del reparto de material electoral. No, y además, según lo que ha salido en la página oficial de la OMPE, en esos 63,000 peruanos que no pudieron votar el día domingo y que tuvieron la posibilidad de hacerlo el día lunes, la gran mayoría ha votado por Jorge Nieto. Por Jorge Nieto, no por López Aliaga. No por López Aliaga. Entonces, él está siendo directamente afectado, pero cuando Pedro Castillo lo pasa, él no sale a declarar fraude, que levanten a la insurgencia, no. Roberto Sánchez. Roberto Sánchez, perdón. Cuando Roberto Sánchez pasa a López Aliaga, es un escándalo pues monumental, que le ha dado además la vuelta al mundo, ¿no? Sí, Muchísima gente en otros países está muy sorprendida, ¿no?, de lo que ha sucedido en las declaraciones de López Aliaga, ¿no? Vamos a ver el conteo actualizado de OMPE. Tengo aquí la diferencia entre votos para que las personas que están haciendo el seguimiento, ¿no? Como tú decías, está muy pequeño el margen de distancia todavía. Tenemos que López Aliaga, la diferencia es de 803.468 votos entre uno y otro, y la cantidad de actas contabilizadas ya está en el 90%. Las actas que faltan llegar y que van llegando, mira, tenemos que para envío al jurado electoral especial hay un 5%. Es un montón. Es bastante, ¿no? Estas, para que las personas puedan entender lo que estamos viendo en pantalla, son las actas que tienen observación. Son las actas que han sido observadas por diversos motivos y que OMPE tiene que enviar para pasar como una segunda etapa de revisión en los jurados electorales especiales. ¿Podría hacer diferencia esas? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. De hecho, en ese 9% que falta más o menos, 8.5%, estamos hablando de que 1% es 270,000 votos, ¿no? Entonces hay muchos votos todavía en disputa, ¿no? Claro. Entonces, nada está dicho. Por lo que yo he estado revisando, Roberto Sánchez está llegando a su techo en función al voto rural. Todavía falta mucho voto de Lima y también falta contabilizar el voto en el extranjero. El voto extranjero. Que si bien es pequeñito, con estos márgenes puede hacer la diferencia. Y ahí, ¿qué países hay que revisar, ¿no? Del 1.2 millones de electores habilitados para votar en el extranjero, más o menos votaron el 30%. Pero de ese 30%, el 80% se concentra en Estados Unidos, España, Argentina, Chile e Italia, ¿no? Entonces, como le vaya a Rafael López Aliaga y a Roberto Sánchez en esos 5 países, puede marcar si efectivamente el señor López Aliaga le da la vuelta o si la brecha se mantiene tan ajustada como está, ¿no? Sí, va a ser un tema de voto a voto, finalmente. Voto a voto, ¿no? Lamento informarles que hoy tampoco creo que tengamos todavía el conteo oficial. Va a ser una cuestión todavía de un par de días más. Siguen llegando, el conteo es lento, pero bueno, ahí la posibilidad que tenemos de verlo en directo y no queda otra que tener paciencia y que saber aceptar los resultados, sean cuales sean estos, nos guste o no nos guste. Eso es ser demócrata. Claro, o sea, uno entra a un partido asumiendo que va a respetar las reglas del juego, ¿no? Imagínate que a medio partido digo, yo ya no quiero jugar, Claro. Me llevo la pelota además, no, o sea, no. Tenemos que ser institucionales, tiene que haber calma, ponderación, mesura, no podemos estar haciendo llamados a la insurgencia, levantamiento popular, ¿no? Tenemos que tener respeto por la autoridad,
¿no? El señor López Aliaga no tiene ningún respeto por nadie, ¿no? Por nadie. Y hacer este Por su tipo gente. de situaciones de pedir la cabeza del jefe del organismo electoral en medio de este proceso tan difícil, No ayuda. creo que es echarle más leña al fuego, ¿no? Alonso, vamos a leer rapidísimo comentarios, por favor, no quiero dejar a la gente por fuera de la discusión. Jorge Morales dice, Manuelita, Roberto Sánchez pasó a López Aliaga con voto castillista, pero ya no subirá, se espera voto del extranjero. Lo que decíamos, también se ha estancado un poco el voto de Roberto Sánchez, así que cualquier cosa puede pasar. Gran Asesín dice, los votos de Lima y extranjero son determinantes. Bien. Daniela Muñoz, todos los políticos siempre tienen algo, la cosa es escoger al más preparado, honesto y el que va a seguir impulsando la economía del país. ¿Ok? Nelly Vázquez dice, Keiko, la reina de la inestabilidad. Ruth Rivas, Keiko Fujimori no tiene autoridad moral para hablar de estabilidad y orden. Una de las que nos ha sumido en una crisis de inestabilidad constante. Gelatina, saludos desde Juliaca, un beso enorme hasta Juliaca. Y que Dios nos ayude. Muy bien, cerramos con esa legendaria frase. Muchas gracias, ha sido Alonso Cárdenas, politólogo, a quien, como siempre, agradecemos haber estado aquí. No, muchísimas gracias. Bueno, nos reencontramos mañana con el conteo y la actualización de este loco contexto aquí en Fuerte y Claro a las 3 de la tarde. Chao, chao.